dedo tocó el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Ejemplo. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Hola, hola, hola a todos. Bueno, acá estamos un nuevo martes en otro Desbocados, el Desbocados número 29, este 8 de julio. Un día yo salí con una estaca y una riestra de ajos. Porque había tanta niebla, ya con Augusto nos vemos en este momento, pero al principio de la mañana estaba bravísimo. Y bueno, nada, saliendo de la ola polar en el medio de la niebla, tremendo. Muy, muy vampírico el día. Un día ideado y pensado para escuchar Desbocados y para después dormir la siesta, ya lo sabemos, es así. Hoy tenemos un invitadazo, ahora le vamos a preguntar si él va a dormir la siesta o no. No sabemos, que ya pasó varias veces por Desbocados, a quien queremos mucho, porque es una persona que ha entrelazado a muchos poetas de todo el territorio de la Argentina, con una apuesta de la poesía como un lazo amistoso que nos fue uniendo y fue fortaleciendo este pequeño nicho de poetas que por ahí estábamos desparramados y nos desconocíamos. Él es nada más y nada menos que Pedro Santos de Luca, el querido Tato para todos. Nació en Mar del Plata en 1967 y vive desde la infancia en Mercedes, Buenos Aires, donde se ha desarrollado como profesor de lengua y literatura y gestor cultural. Coordina el taller de poesía LGTBQ+, Cuántas Nubes, es miembro fundador de COAF, Comunidad de Osos Antifascistas. Desde el año 2000 difunde poéticas y en la actualidad gestiona, junto a Jorge Medrano, los diversos formatos de confluencia, ciclo bimestral, streaming, Festival Federal y Confluencia Editora. Participó en varias antologías y coantologó Paisajes de la Infancia, Cartografías, editado por Cartografías en 2021. Publicó los poemarios Simón tras la piedra, por Del Doc en 2022. Sed del Ojal, por Diotima en 2023. Y hoy está acá para hablar de este nuevo poemario que ustedes pueden ver acá, que se llama La Piedra y el Río, editado por Cosa Seria este mismo año. Hola, Tato, ¿cómo estás? Hola, Juli. ¿Vas a dormir la siesta o no? No puedo. No Tengo podés. una reunión con la inspectora. Oh. Tragedia. Una tragedia. ¿Por qué la inspectora no duerme la siesta? No sé. Qué bravo, qué bravo. Es otro lugar en vez de bueno, la seguís en vigencia en tu cargo de docente, ¿no? Todavía, pero ya medio con una patita afuera. Me jubilo. Ahora la nueva fecha se supone que es el 31 de septiembre o 30, no sé. Bien, ahí hacemos una fiesta nacional. Sí, igual tengo como una muy linda noticia para mí, que me había quedado licencia extraordinaria sin usar. Así que no sé si después de la vacación de invierno vuelvo, ¿vio? Bien. Bueno, ¿cómo estás con esta despedida? Viste que en esto yo todo el tiempo te pregunto, porque bueno, a mí me faltan 2 años. Quiero hacer una aclaración para los oyentes. En la provincia de Buenos Aires, los docentes nos jubilamos a los 50 años de edad con 25 años de aporte, porque nosotros al IPS aportamos el doble que cualquier trabajador, ¿no? Y además porque solo quienes han entrado a un aula y han dado la clase saben lo que implica la energía, ¿no? Uno tiene que tener una energía, una disposición física y corporal y mental muy alta. Es casi como subirse a un escenario, ¿no? Todo el tiempo. ¿Cómo estás con esta despedida? Estoy muy feliz. Hoy justo di clase hasta hace un ratito, salí de la escuela antes para estar acá. Estoy
Hoy me preguntaban los chicos, ¿no? Los pibes, y yo decía, la verdad que me quiero jubilar. A mí me encanta mi laburo, pero cada vez siento más fuerte el ir, ¿no? Entro al aula y se me pasan todos los males. Pero todos los males que se me vienen hasta antes de entrar al aula son inmensos. No quiero más. Hay algo que es interesante, ¿no? Y que si bien este programa no trata de eso, pero tiene que ver un poco con la burocracia, ¿no? Del sistema, con los modos del sistema que son bastante hostiles. Tiene que ver con eso, ¿no? Más que con el acto de enseñar, de entrar al aula, de estar con los pibes. A mí me pasó algo en lo particular, bueno, estoy hablando justo un reportaje a mí, claro. Pero a mí me pasó algo en particular, que es que cambiaron en todos los lugares que trabajo cambió el plan de estudios. A 2 días de jubilarme, entonces tengo que aprender nueva terminología, planificar de otra manera, reunirme de tal modo, tengo una reunión hoy a la tarde, o sea, me cambiaron hasta las materias que enseño, entonces pasé de enseñar latín a enseñar didáctica 3. Entonces, bueno. Armar todo otra vez, ¿no? Estamos hablando de nivel terciario. Claro, que cuando tenía 30 me parecía fantástico para no aburrirme, pero ahora me faltan 2 días para irme, no quiero volver a estudiar el Quijote, ¿entendés? Que quiero no aburrirme. Tengo que volver a enseñar. No tengo ganas. Bueno, pero todo esto, digo, este despegue del espacio de la docencia dentro del sistema educativo, porque vos vas a seguir ejerciendo, dando talleres, ¿no? Vas a seguir en espacios informales. Tiene que ver también con ampliar otros espacios para habitar. ¿Cuáles son esos espacios que venís ampliando desde hace un tiempo atrás, casi 5 años atrás, y que ahora van tomando cada vez más fuerza, ¿no? Y cada vez más. Sí, en realidad, Julio, bueno, como nos conocemos, vos sabés un montón de cosas que tienen que ver con estos proyectos que me sostienen, si querés, y que también eran mi plan de jubilación. O sea, cuando me preguntan, hey, ¿te jubilás y qué vas a hacer? Tengo una lista así gigante de cosas que voy a hacer, pero incluyen muchas cosas. Con el formato Confluencia, que con Jorge nos reímos y decimos metaverso. Le mandamos un besote a Jorge. Jorge querido. El tema es que con Confluencia terminó siendo un programa de radio, un ciclo mensual, un ciclo bimestral LGTBQ+, un festival federal, próximamente una editora. Bien. Y entonces está la energía tan canalizada y puesta en todas esas cosas hermosas, son hermosas para mí. Y yo pensaba que no iba a laburar este año, entonces se largaron las cosas y ahora se me juntó con el laburo, pero la seguimos haciendo igual y está muy bueno. El lanzamiento del libro nuevo, la preparación de los libros nuevos para la editorial. Empecé a militar, que era algo que yo hacía tibiamente hace mucho tiempo, pero ahora lo hago de manera activa, así que se me van abriendo un montón de preguntas, ¿no? Por un lado, Confluencia y todas sus aristas, ¿no? Que fueron atravesando el tiempo. Primero empezó como un encuentro bimestral, mensual, semestral, trimestral en Mercedes, en Buenos Aires, ¿no? Como que tuvo distintas postas. Eso fue transformándose de repente en un festival federal. Más que nada por demanda de los mismos escritores, ¿no? Todos dijeron, che, Tato, armate un festival federal. Y también el streaming que sale los martes a las 11 de la noche, recordame la radio. Radio Mercedes, FM Mercedes. Radio FM Mercedes, buscan Confluencia Streaming, es un formato de entrevistas y de lecturas a 2 poetas cada noche. Pueden ver los videos ya colgados, pueden vincularse esta misma noche y escucharlo ya que mañana es feriado, ¿no? Porque a veces nos pasa la vida, ¿no? En medio claro. Nos da vuelta. Y a la vez venías ya con 2 poemarios y este nuevo poemario, La Piedra y el Río, es el primer poemario completo de un único autor de la editorial Cosa de Libros.
Ahí vamos a eso. Pero además vos decías, además empecé a militar, ¿no? ¿Qué es toda esta energía puesta en espacios que de alguna manera parecen un poco como en tensión con la demanda política que está en el poder en este momento? ¿Por qué ahí? Bueno, todo tiene que ver con todo, Ju. Y bueno, te cuento un poquito de la COAF, ¿sí? Uh-huh. Como para ir acomodando las cosas. Arranco por ahí, después la literatura nos va a llevar Claro. el resto del programa. La COAF es la comunidad de osos antifascistas que nace de un grupo de amigos que nos fuimos encontrando después del lamentable discurso de Milei en Davos. Nos encontramos en una asamblea en Parque Lezama. Volvimos a encontrarnos nuevamente en esa asamblea y luego vino la marcha del 1 de febrero, la gran marcha del 1 de febrero. Teníamos mucho miedo, muchos de nosotros decían que nos iban a cagar a palo, que nos iban a pegar. Está bien. Había mucha hostilidad, ahora hay mucha más hostilidad hacia el colectivo LGTBQ+, y entonces armamos un grupo de WhatsApp para cuidarnos, para decir, che, yo salí de mi casa, yo llegué a mi casa, estoy en tan esquina, marchar juntos. Y ese fue el germen, o sea, ese primer cuidado fue el germen de lo que hoy es la comunidad de oso antifascista. De ser 10, ya somos 60. Un montón. Empezamos a participar de un montón de marchas y ser como reconocidos en muchos lugares de la militancia LGTBQ+. Por eso es que después entre los cruces presentó mi libro en Capital Georgina, que es la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Sexuales. Así que bueno, empezó a abrirse otro mundo para mí, que es el de la militancia, pero una militancia que siento sumamente orgánica, ¿viste? Es un espacio horizontal donde todo se lleva a votación y bueno, donde hay mesas de trabajo y comisiones y se está trabajando muy bien porque necesitamos seguir vivos. Claro. No se habla mucho de los homicidios del colectivo LGTBQ+ en el país, ni del recorte de medicación. No están garantizados los tratamientos para el HIV, para las personas que están en esa historia. Para los que están, probablemente sí, pero para los nuevos casos no. No hay más test de HIV y sífilis. No hay profilácticos en los lugares para repartir. La provincia de Buenos Aires sigue sosteniendo algunas de estas cuestiones. Nosotros somos afortunados, pero el país es gigante. Uh-huh. Bueno, y eso es lo que me llevó a militar y a tratar de, cada vez que puedo, contar estas cosas que no es agenda de los medios, uh-huh. ¿no? Porque si le pegan a un jubilado y no interesa, o nos interesa a algunos en particular, si alguien del colectivo LGTBIQ muere, probablemente para algunos sea una bendición. Uh-huh. Vale preguntarte en tu percepción personal, ¿por qué crees que llegamos hasta acá? No sé, nos descuidamos. Nos dimos por hecho, nos dimos por seguros, como, bueno, todo esto no se va a tocar nunca, ¿no? Todo esto puede ser para muchas personas, no sé, ayer cerró, bueno, no sé si oficina, departamento, o sea, del cáncer. Ah, ¿no? El del cáncer. Uh-huh. Bueno, ahí de veras, ¿no? Das por sentado que esa oficina, departamento, organización nunca iba a cerrarse. No hay reacción tampoco, ¿no? Social. No. O lo de vialidad, o sea, no sé, el camino a Chacabuco antes quedó la ahí ruta a medio 7. hacer. Uh-huh. Quedó a medio hacer y
y ese puente que uniría entre Chacabuco y Junín y que haría Sí, la autovía que acá se viene pidiendo hace 1000 porque hubo cantidad de accidentes y muertos en esos accidentes, ¿no? Y todo esto queda de alguna manera olvidado. ¿Por qué crees que no hay reacción social? Porque a mí me gusta pensar, no soy socióloga ni nada, me gusta pensar que sí hay reacción social. Nada más que la figura como un poco se dio vuelta. ¿Por qué crees que no hay participación, no se sale a las calles, esto que ustedes se juntaron, los osos, bueno, está buenísimo, pero digo, falta, ¿no? ¿Por qué crees que generacionalmente el grupo que conformo y son de 30 y pico para arriba? No sé, creo que hay un sesgo, hay un corte en las militancias y en los compromisos a partir de cierta edad. Y no soy de los que digo tiempo pasado fue mejor, ni los jóvenes tal cosa, no tengo esa visión, pero sí hay algo de eso que sucede. Dentro del colectivo LGTBQ, los y les pibes más pequeños dan por sentado que lo que tienen, como no la lucharon, la democracia, ¿no? La da por sentada. Claro, entonces no entienden el riesgo de las políticas que hoy por hoy se llevan adelante. A mí me pasó que en 57 años y pico de vida que llevo, el año pasado fue la primera vez que me agredieron en la calle. Digamos, nunca me habían agredido, ¿no? Y que tuve miedo, o sea, nunca me había pasado. Entonces, bueno, en algún momento vos empezás a decir, pará. Hay algo habilitado, ¿no? Y que tiene que ver con el discurso del odio. Y retomo la literatura, algo que vos venís ejerciendo de modo contrario, ¿no? De alguna manera, todos tus proyectos siempre tienen que ver con un cuidado amoroso, con el vínculo amoroso, con vincular a unos con otros. Sos como casi el Roberto Galán del streaming y de Instagram en un momento con poesía dominguera y ¿no? Vas vinculando gente entre sí. Es un poco otra forma de percibir el mundo, ¿no? El camino es colectivo. Solo, o por lo menos para mí, solo no tiene ningún sentido. Hoy no considero vivir sin estar acompañado ni acompañar. O sea, si no es con otra. ¿Cuáles son, las cosas positivas que encontraste generando comunidad en la literatura? Encontré mucha gente de verdad, Juli, mucha gente de verdad. Así como, podríamos hablar horas del canon, el porteñocentrismo, el chupamedismo y esas cuestiones, pero ya se habla siempre. Entonces vamos por lo positivo, que es gente de verdad, gente que milita o que lleva la poesía como bandera también, desde un lugar del brazo, ¿no? Codo a codo, como quieras, ¿no? Pero sin querer ni brillar ni aplastar al otro, sino con el otro. Qué difícil, ¿no? Es difícil porque en general los artistas somos súper narcisistas, egocéntricos, ¿no? Lo re soy, pero si vos respetás el lugar del otro también, es más bonito, ¿eh? Y uno aprende más también, ¿no? En estos confluencias que vos armás, tanto en el streaming, los encuentros, el festival, fuiste aprendiendo, ¿no? También de tu propia poesía. Yo estoy escribiendo poco, muy poco. No estoy escribiendo, para ser sincero. Creo que no me da para todo. La escritura está en suspenso. No es algo que antes me preocupaba y ahora no me preocupa demasiado. El otro día, hace poco pensaba, bueno, quizás lo que tenía para decir ya lo dije, 3 libros. Es un montón.
Y ya está, no sé, no quiero 10 libros que hablen de lo mismo, digamos. Estoy harto de ver, no sé si harto, pero yo que leo un montón, lees un nuevo libro de alguien que sacó 7, 8, 9 libros y son la repetición de lo que venía diciendo. ¿Pero acaso no es que estamos un poco obsesionados a la hora de escribir? Sí, pero podés tratar de buscar hablar de otras cosas o de otras formas o otras voces. No tengo la verdad de esto, por Dios. No, es una conversación nada más, lo estoy preguntando porque digo como que siempre, viste, uno no quiere escribir sobre determinada cuestión porque decís, bueno, de esto ya escribí un montón. Bueno, pero si y volvés... escribiste 6 libros sobre la semillita y el pajarito. ¿Necesitas darle a la humanidad más mijo y jaulita? No, gracias. ¿No hay comodidad también ahí? Digo, no somos cómodos a la hora de escribir, decimos, che, esto funciona, este tema o esta forma, o... Lo hacen grandes, no voy a nombrar a nadie, pero lo hacen grandes y consagrados escritores, que es uno de sus nuevos poemarios y no están diciendo nada que no hayan dicho en todos los poemarios anteriores. Y lo mismo, yo también tengo obsesiones, palabras, giros que se repiten y se repiten a lo largo de mis libros, así que me hago cargo de eso, pero no voy a hacer 2 libros por año. Bueno, déjame. Hay una compulsión productivista, a eso te estás refiriendo, ¿no? Como que sí. la poesía, justo la poesía que va por otro camino, que de alguna manera tuerce la hiperproductividad, hiperconsumo del mercado, porque de alguna manera vos volvés a leer el mismo poema capaz 100 veces en tu vida, ¿no? Como que hay 5 o 6 poemas que ya te quedaron repicando en la cabeza. La poesía va por otro camino y sin embargo hay como cierto interés por publicarse, autopublicarse, hablar con alguien para que nos publique, pagar la publicación, lo que fuere, pero como cierta compulsión, ¿no? Claro, y que en realidad es mi lectura, va en detrimento de esos autores, porque a mí me empezaron a aburrir, ¿no? Empecé a decir, otro libro, bueno, a ver, y empiezo, y no he terminado alguno de esos libros, porque me están diciendo lo mismo que ya me dijeron, quizás hasta mejor en otra oportunidad. Porque yo podría decirte que mis 3 libros tratan de lo mismo, o le tratan de dar respuesta a la misma pregunta. Hablemos de eso, de tus 3 libros. ¿Cuál es la pregunta que vos ves como fundante en los 3? Bueno, es duro para esta hora, pero hay un hecho familiar fundacional de mi adolescencia que es la muerte de mi madre, ¿no? Y entonces mis 3 libros intentan responderme a mí ¿por qué? ¿No? ¿Qué pasó acá? De diferentes modos, ¿no? Hay una voz más... en una podría decirte que hay una voz más sensiblera, habla de ser de Lojal, no sé si es sensiblera o es barriana o algo así, ¿no? Hay algo del melodrama ahí, Almodóvar, no sé, llamémoslo como quieras. Después en Simón es lo mismo, pero muy encriptado, más encriptado, ¿no? Más vinculado como al discurso religioso también. Exacto. ¿Por qué? Porque esto, la religión también como una gran pregunta, ¿no? Que un intento de respuesta. Y yo creo que, según algunas personas, el último libro fusiona esas 2 formas. La piedra y el río. Tremendo libro, yo lo leí, no te quise mandar ningún mensaje porque me pareció espectacular, hermoso, profundo, conmocionante en un montón de aspectos. Y me pareció muy interesante el armado del poemario, casi a manera de itinerario bitácora, ¿no? Como ciertas referencias espaciales, los títulos de los poemas con referencias espaciales y años,
que no siguen un orden cronológico, sino parece más un cuaderno de bitácora, ¿no? Una especie de viaje. Sí. ¿Sabes qué? De este libro, yo la primera vez que compartí algo, pues yo estaba muy conmovido cuando este libro empezó a nacer dentro de mí. Y el primer borrador lo leí en un pato negro. Leí unos fragmentos que ahora no están. Algunas cosas de las que leí en Pato Negro no están, no llegaron al libro porque fue el inicio. Yo había empezado a escribirlo unos días antes. Y había como explotado en mí, habían explotado en mí un montón de ideas. Este libro me llevó mucho trabajo, precisamente por eso que estás diciendo. Le tengo enorme respeto, cariño, pero también un temor de que no fuera entendido o que las y los lectores no tuvieran ganas de hacer el rompecabezas, que tampoco es tanto, ¿no? Pero bueno, me da un poco de temor, para ser sinceros. Y la verdad que estoy recibiendo comentarios muy hermosos. Es un poemario hermoso, la edición es preciosa. Sí. La edición de Cosa Seria es preciosa. La llevaron adelante Mauricio Giulietti, claro, acá tengo su hermano, ¿dónde estoy? Sí. Ahí. La llevaron adelante Mauricio Giulietti y Facundo Podestá, muy cuidada a nivel estético, la separación de los renglones, ¿no? Que a veces como que los que estamos medio obsesionados con el formato libro, miramos el color de papel, hermoso, la verdad que precioso a nivel objeto. Y después, en cuanto al poemario, la verdad que está buenísimo, para decirlo muy boludamente. Es muy conmovedor. En el proceso vos decís, leí el primer borrador en Pato Negro, te estás refiriendo al ciclo de música, poesía y arte plástico que hacemos acá en Chacabuco, pero te llevó todo un proceso. En ese proceso, que fuiste descubriendo el poemario. Viste que uno quiere... un poemario no es una selección, simplemente una selección de poemas. Hay ahí, en el trasfondo de todos esos poemas, algo que se planta, algo que se dice, ¿no? Es un gran poema. ¿Qué fuiste descubriendo? ¿Cómo lo fuiste descubriendo? Sabes que no sé si tengo mucho una respuesta para eso, Ju, pero sí que hubo algo como en espiral que iba pasando, ¿no? Como esto que está... mira, yo no escribí historia por historia, aunque pareciera que el libro está acomodado. Sí. Yo iba como... A ver, a este personaje o le pasó esto, entonces se me venía otra imagen. Este libro está construido con esos datos que uno tiene de niño y que ha escuchado por estar muy debajo de las polleras mientras las tías, las primas y todas las mujeres de la familia conversaban y uno no escuchaba. Uno escucha y arma historias. Desde la fragmentariedad, ¿no? Desde el puro fragmento. Claro, yo puedo decir que más allá, esto es una ficción, quiero decir claramente que esto es ficción, pero armada con esos retazos de secretos que andan... Doy un ejemplo, ¿sí? Siempre se decía que mi bisabuela era toba y que la habían sacado de la aldea para llevarla de sirvienta a Santa Fe. Pero yo no sé nada de eso, o sea, tampoco sé si es cierto. Pero con eso que yo escuchaba en conversaciones y que ahora armé así, y que era huraña, y que era mala, y que era morochona, ¿viste? Y no me sale la palabra. Bueno, india, ¿no? Con eso armé la historia de mi bisabuela. Con esos fragmentos, esto que acabo de decir, y a mí me sirvió para armar algo que fuera cíclico y que encontrara en mí, ¿no? Porque
Bueno, este libro nace de esa gran... Hay una pregunta, hay dos preguntas al principio, una que me pertenece y una que no. Primero, la de la Cápite es la de José Esbarra, que dice si habrá ternura para los desarraigados, ¿no? ¿Hay algún lugar de ternura para los que fuimos obligados a irnos, para los que abandonamos, para los que tuvimos que cambiar de país, de trabajo, de pareja, de territorio mental? ¿Hay ternura para todos nosotros? ¿Dónde está esa ternura? Esa es una gran pregunta que no sé si tiene respuesta. Yo creo que sí. Y la segunda surge a orillas del río Paraná, que es el primer poema, que es un verso. Yo estaba en Rosario en el año 2022, mirando el río Paraná. Y el río Paraná es como increíble cuando lo mirás. Y me quedé colgado en el río. Y de repente digo, ¿habrá algo en este río que nos arrastre, madre, o nos empuje? No me acuerdo qué palabra, porque después uno la acomoda para el verso. Y wow, dije, ¿de dónde vino esta pregunta, no? Mi mamá era rosarina, y además en lo cíclico me empecé a dar cuenta que yo había ido a Rosario en 1982, en el 2002 y en el 2022, ¿no? Y entonces todo eso empezó a armar un caldo, un guiso dentro de mi cabeza, que me llevó 2 años de escritura, 2 años de laburo, porque no me parecía una historia sencilla de contar. Ayer una amiga, bueno, ayer no, antes de ayer una amiga, colega, me decía, esto es una novela en verso, ¿no? Que lo que yo había hecho no era un poemario, sino una novela en verso, ¿no? Y creo que tiene razón, que hay algo de eso, ¿no? Hay algo de una historia ahí, ¿no? Uh-huh. Que va entrelazándose entre un poema y otro. Es muy interesante porque Simón tras la piedra y el río conservan los dos la palabra piedra. Uh-huh. Sin embargo, esta piedrita que parecen ponerse en el bolsillo todo el tiempo, ¿no? Tener en la mano y demás, en la piedra y el río, en Simón tras la piedra es otra cosa. Este juego con la palabra, ¿no? No te voy a preguntar, bueno, ¿por qué elegiste piedra y no elegiste pedregullo? Pues es una pavada, pero digo, ¿cómo te das cuenta cuando hay una palabra? Porque viste que a veces uno dice, che, pero esta palabra la he hecho millones de veces, pero no va otra. No va otra. ¿Por qué está? ¿Por qué, cómo haces frente a la palabra que se impone, ¿no? Que el poema te impone la palabra. Bueno, va a sonar, no sé cómo va a sonar, pero piedra es Pedro, uh-huh, ¿no? El origen etimológico de mi nombre es piedra. Y el peso de haber construido una iglesia, Jesús sobre mí, uh-huh, sobre los Pedros del mundo, y todo lo que significa Pedro, eso está más explicado en el primer libro, en Simón tras la piedra, ¿no? Es ese Simón que se transformó en Pedro porque Jesús le designa un nombre. Acá no deja de ser eso, porque en la búsqueda de respuesta, pero también pensé en lo permanente y lo que fluye, ¿no? Como algo así como de Heráclito. Pensé en esto de que la piedra en el río se va redondeando. Eso me lo traje del Limay, de Neuquén, un río que está lleno de piedras redondas, redondeadas, no son redondas. Y entonces cómo el agua pasa y te moldea. Y en este caso probablemente, no sé, no tengo de nuevo las respuestas muy claras, pero probablemente sea la historia, ¿no? Como esta piedra que se ha moldeado, hay un río que la ha atravesado, uh-huh, que es el de las voces de mis antecesoras, ¿no? Uh-huh. Y además necesité contar de las mujeres, porque es de las historias más duras, ¿no? De uh-huh, las mujeres estas del siglo XX, que han atravesado muchos dolores.
Y bueno, yo como un sobreviviente de esas historias, y además intenté que sea un libro esperanzador también, ¿no? Así, porque hay un epílogo donde aparecen las nuevas generaciones que han vencido todos esos dolores. Aunque en mi caso sería mi sobrina. Hay algo interesante que dijiste recién, el río pasa y va limando la piedra, ¿no? La va formando, la va moldeando. Si el río fuera la poesía, ¿en qué crees que fue moldeándote? En el laburo, mucho en el laburo. Si el río fuera la poesía, yo creo que me fue atravesando desde la combinación de los sonidos. A mí me gusta mucho el sonido. A mí de piedra me gusta mucho el sonido de la palabra. Me gusta mucho la P, me gusta mucho la T. Intento incorporarlo al poema. Hay mucho pum, pum, pum en mis poemas. Para otros puede ser cacofonía o algo que no les agrada. A mí me encanta. Y si leo, muchas veces cuando lo leo, le pongo toda esa fuerza a esas letras para que suene lo que yo quiero que suene. Así que creo que es eso. Creo que es eso lo que la poesía ha hecho en esta piedra. ¿Sos el mismo desde antes del primer poemario a este? No, por suerte no. Por suerte no. He aprendido un montón. Danos, por favor, los aprendizajes. No, pero creo que lo que aprendí, yo creo que los primeros libros los escribí más en solitario, aunque no lo sé. Tenía Facu Podestá, es una persona muy importante en mi vida. Es un amigo incondicional y de los verdaderos, que te dicen las cosas como te las tienen que decir. Y bueno, toda la suerte de que ahora sea mi editor. Pero además, porque Facu casi ha leído todo lo que yo fui escribiendo con todos los procesos, con el borrador, preborrador, posborrador, lo que tiré, lo que no, lo que dejé. Conoce versiones de poemas que yo no sé qué conozco. Claro. Se acuerda, porque si te acordás que antes en tal poema decía... No me acuerdo. Así que Facu... por ejemplo, puedo considerar que escribo en colectivo, pensando en Facu, pensando en Jorge también, en esto de mostrar lo que escribo es como escribir en compañía, ¿no? Como te pareces por acá. Por ahí vos estás haciendo un trabajo ahora parecido con Mariano y con Estef. Les mandamos un besazo a los dos. Claro, eso de juntarse y decir, che, a ver qué escribiste, qué escribí yo, che, ¿por qué no lees tal cosa? ¿No? Es como un grupo de amigos que se junta de repente a ver qué onda. ¿No? Porque uno tiene que medir la poesía en un punto, en el sentido de, che, el poema está diciendo algo, me parece a mí. Sí. Además, bueno, primero, ahí es donde... Esto que por ahí mucha gente no entiende de cuando algunos decimos que también escribir puede ser un ejercicio colectivo. Es así, ¿no? Porque además, primero tienen que ser personas de mucha confianza, sin envidia, sin competencia, sino con mucha amorosidad. Que no te metan mano y te cambien las cosas. O que si lo hagan, vos confíes como si fuera un cirujano que vos no le vas a decir, no me operes esto, porque no. Que sea en ese te peleás sentido. También, capaz es una discusión tremenda de horas por una coma, un punto, un final de un cierre de poema, ni hablar del cierre de poema, ¿no? Una palabra que ya usaste muchas veces. Capaz te peleás un montón, pero ahí hay un aprendizaje, ¿no? Sí. Además, a veces defendiendo un verso o una imagen, le empezás a encontrar sentido o no. ¿No? Porque dice, al final no, sí, es artificio esto que estoy diciendo. Bueno, no, tienen razón los chicos.
voy a poner otra cosa, o lo voy a expresar de otro modo, o voy a dar vuelta a la frase, no sé, muchas posibilidades, pero que se arman desde lo colectivo. Uh-huh. Todo este laburazo que hicieron, la verdad que es tremendo el laburo que hicieron los chicos de Cosa Seria y vos medularmente con tu poesía en La Piedra y el Río. ¿Qué te falta hacer? Conchero y al Maipo. No sé. Me refiero al ámbito de la literatura, porque hiciste un montón de cosas en los últimos 5 años, un montón. Mira, creo que esto ya lo hablé un poco acá. Me gustaría no estar cancelado en Mercedes. Sí, ya lo hablamos. Pero bueno, vos me decís che, mercedinos, pónganse las pilas, déjense de joder. Abran las puertas. Ojo, no estoy pidiendo un reconocimiento público, pero tampoco la cancelación. Claro. ¿No? Es como que se nota en hechos como, no sé, la difusión de mi poesía no existe, o a mí me hacen reportajes en muchos lados y aquí no. Uh-huh. A la presentación de mi libro va más gente en otras ciudades que aquí. Bueno, habría que ver qué estás interpelando, ¿no? En los otros, como para... Sí, o qué cagada me mandé y yo no me di cuenta y nadie me la dijo en la cara, ¿viste? ¿Qué sé yo? No lo sé, pero tampoco para decir, ay, soy una víctima, porque no lo soy. Bueno, si uno analiza un poco los movimientos culturales de las ciudades pequeñas, como es el caso de Mercedes, como es el caso de Chacabuco, que es aún más pequeño, hay algo ahí extraño, ¿viste? Como... Bueno, a vos te pasa, a algunos nos pasa acá, que por ahí armás movidas culturales, ¿no? Armás espacios de lectura y demás, y está todo el mundo de lo local, hablo, muy pendiente de que vos invites, llames, digas, pero después cuando ellos arman, no. No, o sea, es como una cosa muy loca lo que sucede. No quiero andar porque no es la intención de este programa, pero digo, hay algo ahí que es medio loco, ¿no? Como no hay un corrimiento del ego en ningún momento. Pero, ¿sabes que en Capital también sucede? Yo lo que he descubierto todos estos años en contacto, claro, estos 2 últimos años en contacto con Capital, es que hay algo de eso también. Uh-huh. Datos como curiosos, por ejemplo, vos publicás que editas un libro nuevo y es curioso quién te felicita en público, quién en privado, uh-huh, quién mira y no dice nada. Es curioso, al menos es, uh-huh, curioso. Bueno, ¿no? Ningún espacio es totalmente puro y sin tensiones, y ¿no? Eso también vale decirlo. Pasa en Capital, pasa en Mercedes, pasa en Chacabuco, pasa en todos lados del mundo. La cuestión es que la poesía sigue igual, porque se planta igual, porque uno dice, bueno, ahora no escribo más, porque es un montón que no escribo, y de repente un día aparece, ¿no? Casi como una especie de aparición, digo yo. Empieza como la cabeza, tucu, y algo ahí pasa y uno no puede evitarlo, ¿no? Sí, yo, bueno, como decía hace un rato, no estoy escribiendo, no tengo ganas. O sea, me encantaría, pero no tengo ganas, así que no sé si de ahí en ese oxímoron que podría estar en juego. Uh-huh. Y de veras no me preocupa. También, hasta ahora estaba diciendo que como este libro es muy nuevo y me atraviesa de muchas maneras diferentes, creo que cuando lo suelte, cuando muchas veces hable de este libro, cuando lea muchas veces algunos poemas, probablemente vengan la necesidad. Hay un tiempo de despegue, ¿no? Hay un tiempo de despegue, digo, y un poco se vincula con lo que estábamos hablando hoy. Una vez que sacás un poemario, digo, está bien, vas, lo presentás, lees en varios lugares, ¿no? Tratás de hacerlo circular, que circule con otros y demás. Pero también hay un tiempo de despegue, porque también es una especie de parto, también hay un vacío, ¿no? Sí, esta historia me va a costar un montón soltarla. O sea, tuvo 2 años dando vuelta a mí. Estoy muy feliz con la edición que los chicos hicieron, porque es preciosa. Alba es la diseñadora, que hizo un trabajo hermoso, precioso también. Así que
creo que hay piedra y río para rato. Y además contar que armamos algo con Mariel Solari que fue muy conmovedor, que estuvo muy bien. Mariel Solari es una cantante mercedina, cantora, Hermoso. y armamos algo que no tiene que ver quedó como un espectáculo de canciones y poemas, pero no sé cómo explicarlo, porque yo muchas veces había leído y alguien cantaba, estaba muy bien, me encanta eso, pero acá pasó algo, ¿no? Como que sus canciones se fueron fusionando con... Dialogaban, claro. Porque ellas de Reconquista, el río Paraná, algo pasó ahí. Ujú. Tenemos una edad parecida, tenemos algunos cantantes que nos gustan desde muy jóvenes. Bueno, algo de eso pasó que fue maravilloso. En la Quiero decirlo presentación. públicamente, no te pude acompañar porque era mi cumpleaños y viste que yo soy geminiana, hacemos festejo gitano, y nada, me hubiese encantado estar ahí, lo digo públicamente, porque bueno, nada, sé de cómo vos acompañás siempre desde un lugar muy sin grandes protagonismos, pero siempre estás acompañando a todos en sus presentaciones, en sus lecturas, en editoriales que comienzan, en festivales, en ferias. Entonces me parece importante acompañarte también, porque bueno, uno no puede estar todo el tiempo dando energía y que no vuelva, ¿no? Sí, Te agota. sí, un poco es de eso, pero también uno entiende, o sea, vivimos en ciudades diferentes, Sí, en situaciones. Además está como muy complejo todo también, ¿no? No nos sí, olvidemos viajar que es para viajar hay que sí. tener un dinero, aunque no sean 2.000 kilómetros, Ujú. no se viaja con Ujú. Y estamos todos 42. tapados de laburo porque necesitamos parar la olla también eso. Y que también si, bueno, este viernes feriado, bueno, descanso. Aunque no fuera tu cumpleaños, Claro. que era Ujú, la mejor excusa, celebrar ujú. la vida, pero también si, bueno, necesito descansar porque estoy Claro. reventado. Y sí. Este, Porque pará, pasaron antes de 6 meses que del año, pero pasaron 120 años en estos 6 meses. claro, sí, son los años más largos de mi vida. Yo tengo muchos, pero no, quería mostrar este que compartimos. Ah, hermoso. No Que sabemos tengo, cuándo sale, chicos, no me pregunten. yo sí Falta sé, poquito. muy poquito, Muy muy poquito. poquito, Cuando muy poquito. esté ahí, nada, vamos a charlar, vamos a invitarlos a los chicos para que nos cuenten toda esta selección de fanzine que armaron. Para mí no tengo palabras lo hermoso que es compartir eso con vos. O sea, no puedo. No ando sensible, Sí, ando sensible. vamos a llorar. No quiero que lloremos, quiero que nos cuentes La Piedra y el Río, ¿dónde se puede comprar? Porque bueno, Bueno, por ahora, hasta el mes que viene, en ningún lado. oh, Pero en Cosa Seria, a partir de agosto va a estar disponible. Hubo 50 para las presentaciones, así que ya están acá ubicados, tenemos ya el no hay número más. 50. Así que 49, 49, 50. Claro. Y así que ahora hay que esperar hasta agosto para poder tenerlos. Bueno, se viene un segundo semestre, pero a todo lo que da. Antes de que se nos termine el tiempo, porque ya son 11:55 de la mañana y nosotros podemos estar hablando 14 días sin parar, te quiero un Sí. montón, después vamos a seguir charlando más, pero nada, quiero que nos compartas la lectura de algo, de alguito, de La Piedra y el Río, que lo van a poder comprar. Sigan a Cosa Seria. Cosa Seria es una librería, además de una editorial, encabezada por dos personas maravillosas, que son Mauricio Giulietti y Facundo Podestá. Síganlos y ahí en agosto le ponen la campanita que les avise, aunque sean las historias en Instagram, y ahí en agosto consiguen La Piedra y el Río de Pedro Santos de Luca. Perfecto. Bueno, voy a cambiar de tono. Voy a leer estamos 5 minutos, así que voy a leer el principio de este poemario. Recuerden que arranca con una pregunta, ¿no? Si había algo, ¿no? Que si hay algo, ¿no? Que compartamos, ¿no? Con mi madre y con las mujeres de mi vida.
Y la respuesta arranca así. Ay, perdón. Di vuelta a la página, pero ahí arranco con la respuesta. Acá está. Playa La Perla, 1966. Su nombre es Carlos Silvestre. Nace en un río de montaña inquietado por la serenidad del paisaje. Escudriña el mar, encuentra lo que las aguas abandonaron, piensa en su casa. Sabe que nunca volverá a ese lugar. Conserva un par de papeles en el bolso. Que tiene 14 años, dicen. Que la casaron con un desconocido, certifican. Debe dejar sus caprichos de niña, pero hubiera preferido meterse de sirvienta. Se pierde en el horizonte justo en el momento en que la noche lo toma todo y reclama una constelación. A esta ciudad una poeta también vino a perderse, pero ella no se atreve. Las olas, cuando rujan en la oscuridad, le dan temor. Mucho tiempo después, esa niña recordará aquella noche, vencerá sus miedos y elegirá otro mar donde arrojarse. Tremendo. Tenemos 2 minutos más y ese es un último poema. Gracias, Tato, por pasar por acá. Te quiero infinito y prontito nos veremos, pero nos despedimos con un último poema. Vale. Mar del Plata, 2015. Algunas verdades las descubro en soledad. La vida está llena de indicios, aunque yo no pueda verlos. Cada parte de la casa esconde una revelación. ¿Cómo se cuenta una historia construida con fragmentos? No disfrazaré la voz para intentarlo. Es martes y sonrío, porque lo sé, no encontraré palabras. Todo tiene su justo movimiento y exige templanza. ¡Wow! Por favor, lean a Pedro Santos de Luca, se los pido por Dios, porque es tremenda su poesía. Muchas gracias siempre por todo, también por pasar por acá otra vez más para hablar de tu nuevo poemario. Te quiero. Muchas gracias. Gracias, Chacabuco. Espero estar en el Pato Negro de este año. Por supuesto, claro que sí. Así nos despedíamos en este Desbocados del 8 de julio con Pedro Santos de Luca. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes. Chau. Punto Radio. 93.1